Amén, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor nuevamente que nos permite, nos concede un día más de vida y otro momento más en el cual, pues, hablando de su palabra, ¿verdad? Compartiendo el mensaje y por sobre todo pidiendo siempre la dirección de Él y que sea Él que hable a nuestras vidas, ¿verdad? Como siempre, necesitamos de la guianza de su Santo Espíritu y para poder continuar con este mensaje, pues vamos a orar y iniciamos en esta hora. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros, Señor bendito. Y gracias porque hasta aquí, Señor amado, nos has bendecido, nos has guardado y nos tienes con bien, con paz, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Yo bendigo a las personas que ya están conectadas viendo esta transmisión, Señor. Y también bendigo, Señor amado, a aquellos que lo van a hacer más adelante, Señor bendito. Y gracias por este privilegio que me concedes de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor amado. Muchas gracias, Dios bendito. Toma tú la guianza, la dirección de esta palabra, Señor, que es necesario para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Pues este tema, pues le he titulado ¿Cómo estamos agradando a Dios? O ¿cómo estoy agradando a Dios? O también, ¿verdad? Si usted gusta, pues le puede poner ahí ¿cómo agradar a Dios también, ¿verdad? Eso no hay problema, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a hablar lo que es en el libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 y su versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos hablando de lo que es agradable delante del Señor, y aquí habla pues que a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo nosotros podamos hacer lo que es agradable delante de Él, ¿verdad? Para poder continuar con este tema, mis hermanos, recordemos que ayer concluía con esta cita, ¿verdad? Lo que es en el libro de San Juan 15, del 2 al 8, ¿verdad? Que lo más importante es estar en Cristo, permanecer en Cristo para poder llevar frutos, ¿verdad? En toda buena obra. Y aquí pues vamos a hablar lo que es cómo poder nosotros agradar a Dios, ¿verdad? Y para ello pues vamos a ir primeramente a Primera de Samuel capítulo 15. Capítulo 15 y su versículo 22. Aquí en este capítulo vamos a ver tres versículos muy importantes, ¿verdad? Y acá dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prácticamente, ¿verdad? Aquí Samuel estaba hablando con Saúl, ¿verdad? Que prácticamente el Señor le había dado una orden a él, pero él pues desobedeció. Entonces, el importante paso cómo poder agradar a Dios es ser obedientes, ¿verdad? Porque en realidad pues quiero comentarles acá lo que le dijo Samuel a Saúl de parte de Jehová, ¿verdad? Y lo encuentro en el capítulo 15 y su verso 1 de Primera de Samuel. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras. Ahí le estaba dando una orden, ¿verdad? Que estuviera atento a lo que Dios decía, al mandato que Dios iba a poner por medio de Samuel a Saúl, ¿verdad? Entonces lo más interesante era el poder obedecer a su palabra, ¿verdad? Para que hoy en día también nosotros podamos obedecer a su palabra, porque es muy importante, es muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad si nosotros ponemos atención a su palabra, como lo veíamos ayer en la parábola del sembrador, es la palabra pues hace una parte muy edificante para con cada uno de nosotros, y así nosotros también, ¿verdad?
así también para nosotros poder alcanzar esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, también hay otro punto más importante, ¿verdad? De lo que es Saúl, ¿verdad? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, dice Saúl, ¿verdad? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Prácticamente, pues, Saúl aquí le está a Samuel, ¿verdad? Que sí, en verdad, él cumplió con la orden que había recibido de parte de Dios por medio de... Pero en realidad, Dios le había dicho que no dejara a nadie vivo, así eran personas, animales y todo, que lo destruyera, ¿verdad? Pero él, aquí podemos ver que él dice que sí había cumplido, pero en realidad, pues, él había traído a un rey, ¿verdad? Entonces eso es lo tremendo, ¿verdad? Incluso los soldados, el ejército había tomado siervas, ¿verdad? Y ganado, lo había tomado para ellos, ¿verdad? Y poder sacrificarlos al nombre de Jehová, según ellos, ¿verdad? Pero en realidad Dios le había dicho, a él le había enviado a decir que no dejara nada con vida, ¿verdad? Entonces realmente lo más interesante es el poder obedecer su palabra, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada vez que leemos la palabra, nos hace un llamado, ¿verdad? Y como también en cada mensaje, a cada uno de nosotros, Dios nos habla a través de ese mensaje, ¿verdad? Entonces es importante que podamos poner atención, poner de nuestra parte para poder hacer lo que agrada delante de Dios. Vamos a seguir con el siguiente paso que lo encontramos en Salmos capítulo 69 y su versículo 30, el cómo poder agradar a Dios, ¿verdad? Y dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o pezuñas. Y pezuñas, ¿verdad? Entonces aquí nos habla claramente en el Salmo 69, su versículo 30, que lo más interesante, lo más importante, lo que le agrada a Dios es que nosotros también podamos alabar su nombre, ¿verdad? Poder cantar alabanzas, ¿verdad? Poder mostrar esa gratitud que el Señor está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es lo más importante. Y de esta manera, pues también Dios, como dice aquí, ¿verdad? Se agrada a sacrificios, ¿verdad? Al poder alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace y también por lo que Él hará, ¿verdad? Porque en realidad, pues día con día nosotros vamos viendo y conociendo más de Él y viendo sus maravillas también, ¿verdad? Viviendo lo que es la misericordia, el amor del Señor. Así, este es el segundo paso, ¿verdad? Que lo que le agrada al Señor, que nosotros también le podamos alabar, ¿verdad? Le podamos cantar ahí en casa, en el trabajo, en el camino, donde podamos, que mostremos ese gozo, ¿verdad? Esa gratitud hacia el Señor, ¿verdad? Que podamos entonar esas alabanzas a su nombre, ¿verdad? Entonces es lo más importante, ¿verdad? Aún también en el momento de la aflicción es necesario, ¿verdad? Si recordamos nosotros, el apóstol Pablo decía, dad gracias en todo, aún en la aflicción, nosotros, ¿qué más podemos hacer? En realidad, pues nosotros no podemos hacer mayor cosa, nada más que pedirle fuerzas al Señor y seguir adelante, ¿verdad? Pero lo más interesante, si está en nuestro corazón, está en ese momento difícil, en cada uno de nosotros, el poder cantarle al Señor en vez de querer humillarnos a la situación mal que estamos pasando, pues mejor entonemos alabanzas al Señor, ¿verdad? Así de que este es el segundo paso y vamos a ver el siguiente paso que lo encontramos en lo que es en el libro de Hebreos, Hebreos 11:6, de lo cual pues el Señor también se agrada, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros también en cualquier situación o cualquier cosa que nosotros querramos, que le pidamos a Él, también nosotros, ¿verdad? Poder agradar a Él, ¿verdad? Para poder recibir, para poder estar fortalecido, para poder creer también, ¿verdad? En Hebreos 11:6 dice, eh, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Prácticamente que buscamos a Dios, que permanecemos que buscamos constantemente su presencia,
También nosotros pasamos por momentos de dificultad, a veces necesitamos algo, deseamos algo, queremos recibir algo de parte del Señor, le hacemos peticiones por necesidad o por cualquier situación, ¿verdad? Es importante que nosotros, aparte, aparte de tener fe, también nosotros podamos creer, ¿verdad? Que lo vamos a recibir, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si solo decimos que tenemos fe, pero no creemos en que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, no vamos a recibir, o sea, a saber esperar también, ¿verdad? La petición que le hemos hecho al Señor, pues nosotros, cada uno de nosotros creo que debemos de primero creer en el Señor, ¿verdad? Creer en Él, tener fe y así pues poder agradarle a Él. Y también, ¿verdad? Lo más importante es saber las cosas que pedimos, no todas las cosas que necesitamos van a obrar en el mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo momento, sino que tenemos que nosotros aprender que es al tiempo del Señor, no es a nuestro tiempo. Entonces lo más interesante es poder saber esperar también, ¿verdad? Y es lo que muchas veces nos cuesta, porque nosotros queremos que el Señor actúe rápido en cualquier cosa que nosotros le pidamos, pero en realidad, pues, también nosotros tenemos que ser pacientes, saber primero tener fe, creer y saber esperar, ¿verdad? Que es lo más importante. Y vamos a también seguir, que lo encontramos aquí, que lo encontramos aquí adelantito en Hebreos 12:28. 12:28 dice su palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole y con temor y reverencia. Entonces aquí es clara la palabra, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros agradar a Dios sirviéndole con temor y reverencia. ¿Por qué? Por lo que Él nos ha permitido, como dice aquí, ¿verdad? Así que reino inconmovible. Imagínense, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida eterna, ¿verdad? Al ya creer en Jesucristo y permanecer en Él, por supuesto, ¿verdad? Que tenemos esa recompensa, que tenemos un lugar especial, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿verdad? Pero es necesario permanecer en el Señor y también, ¿verdad? Poder seguirle, poder saber esperar ese momento, pero mientras tanto, poder servir al Señor, como dice aquí, ¿verdad? Tengamos gratitud y ante ella sirvamos a Dios. O sea, un punto muy importante, el punto muy importante es servir a Dios, ¿verdad? ¿Cómo poder agradar a Dios? Es sirviéndole también, ¿verdad? Con temor y reverencia. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de saber que tenemos que también, para poder agradar al Señor, tenemos que servirle, porque para ello Él nos ha llamado, ¿verdad? Si su palabra dice que nos escogió, si nos escogió antes, desde el vientre de nuestras madres, nos había él llamado, escogido, pues creo que si Él nos escogió fue con un propósito, para cumplir un propósito, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante para nuestras vidas. El Señor es también sirviéndole con temor y reverencia. Temor, dice, respeto hacia Dios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, que que mueve a practicar el bien y apartar del camino del mal. Prácticamente, ¿verdad? Aquí encontraba yo que el temor también, ¿verdad? Es parte de un don que viene de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Que nos lleva a actuar y hacer el bien y nos aparta del mal camino. Entonces es algo, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que lo cual pues obra también ahí por lo que estamos viendo, ¿verdad? Que el temor es un respeto hacia Dios, ¿verdad? También reverencia. El significado de reverencia dice, es el sentimiento del temor que se expresa a alguien o algo. Sabemos que nuestro superior acá es nuestro Señor Jesucristo. Como también en nuestra iglesia, pues tenemos a nuestros superiores, nuestras autoridades y todo así, ¿verdad? Pero en realidad, acá para nosotros como cristianos es algo muy importante, ¿verdad? Que debemos tener reverencia hacia Dios, ¿verdad? Entonces es lo más importante porque es nuestro superior. Y sigue diciendo, principalmente hacia la majestad y el poder de Dios. Y también es pureza
honestidad, honra y estimación. Prácticamente, ¿verdad? Esto es lo que se trata la paz. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos podamos servir al Señor con temor y reverencia. Entonces también vamos a ver el último paso que veía yo por acá, que lo encontramos en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8:8. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Viviendo según el Espíritu y no según la carne, ¿verdad? Porque dice el 9: mas vosotros no vivís según la carne, Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice, ¿verdad? Entonces lo más importante es saber que Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, ¿verdad? Por medio del Santo Espíritu. Entonces, o el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vamos a Gálatas, aquí en el capítulo 5 y su verso 19 dice: y manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, ¿verdad? No solo, ¿verdad? Los que viven según la carne no pueden ni agradar a Dios, ni mucho menos, ¿verdad? Poder recibir o poder, sí, pues, estar en el reino de Dios, ¿verdad? Poder entrar en su reino celestial. Es lo más importante, ¿verdad? Sino vivir como lo vamos a leer aquí en el 22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es lo más importante, ¿verdad? Vivir en Cristo por medio de su Santo Espíritu para poder agradar a Dios, ¿verdad? Y aquí pues les voy a leer lo que también en Romanos capítulo 8 y su verso 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es lo más interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros agradar? El punto es vivir según el Espíritu y no según la carne. Entonces, mis hermanos, aquí este hermoso mensaje, pues esperando en Dios que sea de suma importancia para cada uno de ustedes y por supuesto también para mi vida, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros o cómo puedo yo agradar a Dios. Aquí están los siguientes pasos que acabamos de tocar, ¿verdad? Que uno es permanecer en palabra, cantar alabanzas al Señor en todo tiempo, tener fe, creer en Dios para poderle agradar. Y dice, servir al Señor con gratitud, temor y reverencia. Y dice también, vivir según el Espíritu. Estos son los 6 pasos acá, muy importantes para que nosotros podamos poner en práctica y así también tratar de poder como agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a concluir con una humilde oración. Bendito Dios y Padre, soberano que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta preciosa y bendecida hora. Gracias por el privilegio que me has concedido, Señor. Yo bendigo, Señor amado, a mis hermanos que tuvieron para bien, Señor, el poder, Señor amado, escuchar tu palabra, Padre. Y gracias, Señor, por el llamado que tú nos haces a cómo poder agradarte, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Yo alabo y yo bendigo tu nombre por lo que tú eres, Señor, por lo grande, amoroso, misericordioso. Gracias porque
Y gracias porque no lo harás, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones para todos.